Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Seguimos en esta primera edición de Radioanálisis en jornada de jueves 4 de enero de este 2024 y vamos a continuación a saludar a quienes además están con nosotros en este espacio de Radioanálisis. Hablo de la Fundación Sol para comentar distintos temas, dar continuidad a otros, pero además es el primer espacio del año, así que aprovechamos de entregar los saludos, en este caso la administradora pública y licenciada en Ciencias de la Administración Pública de la Universidad de Santiago de Chile, Venus Reyes, pero a través de ella todo el equipo de Fundación Sol. ¿Cómo estás, Venus? Bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias. Replicamos los saludos hacia ustedes también. Que sea un excelente 2024 para todo el equipo. Bastante tiempo además que estamos en este trabajo conjunto de entrar al detalle de algunas materias de contingencia, y así lo vamos a hacer el día de hoy con lo que fue, bueno, un anuncio de acuerdo, de voluntades, con distintos detalles entre Codelco y SQM para la explotación de litio. Y queremos ir, Venus, ¿cierto?, entrando a lo que fue esta temática hace pocos días y que incluso fue comentada por el propio presidente, por otros actores del Ejecutivo, también otros sectores. Dar primero un contexto de cuándo se da este anuncio. Como Fundación Sol o en conversaciones que han tenido sus integrantes, claro, hablaban de la importancia de una mayor cercanía desde el Estado a este tipo de recursos, sobre todo en el proceso y en una lógica distinta. ¿Cómo, para introducir, vieron los anuncios en este caso del acuerdo? Bueno, para entrar claro en el tema, esto sale hace una semana, ¿cierto? Un acuerdo, un memorándum de entendimiento que básicamente nos da cuenta de cómo han ido las negociaciones entre Codelco y la Sociedad Química Minera, Sokimich, que básicamente tiene como objetivo concretar lo que es el proyecto Salar Futuro en el Salar de Atacama. Entonces, esto se pretende realizar a través de una sociedad operativa, es decir, hablamos más o menos de la creación de una nueva empresa a través de esta asociación público-privada que tiene como objetivo finalmente realizar actividades de explotación del litio en el Salar de Atacama. Entonces, claro, vemos el acuerdo desde la Fundación Sol siempre desde una mirada bien crítica respecto de qué significa este acuerdo para el capitalismo, ¿cierto? ¿Cómo se refleja el capitalismo dentro de este acuerdo? Y solamente para comentar también como antecedente, ¿cierto? Este acuerdo no es un contrato, digamos, no es un acuerdo que esté zanjado. El verdadero acuerdo, las verdaderas directrices las vamos a saber con más claridad ya a finales de marzo de este año, que es cuando se firma el acuerdo definitivo. Y este memorándum sí nos da algunas pistas de cómo se va a dar la relación entre Codelco y Sokimich en los próximos años. Hablamos básicamente de dos periodos. Un primer periodo que iría desde el año 2025, el próximo año, hasta el año 2030, donde Codelco tendría el 50% más uno de las acciones de esta sociedad operativa o esta nueva empresa que se va a crear, pero también se ha advertido desde ya que su retribución económica estaría en torno a menos del 20% de la producción promedio anual. Es decir, tendría el 50% más uno de las acciones, pero solamente el 20% en términos de retribución económica. Y aquí en este primer periodo es importante destacar que es Sokimich quien mantendría la mayoría de votos en las juntas de accionistas. Claro, está, bueno, alianza público-privada. ¿Qué impacto? Bueno, se ha dicho, ¿no?, que esto deja efectivamente muchas preguntas, considerando además lo que en su momento se había dado como prioridades del gobierno, esta empresa nacional, también lo que ha sido denominado como plan del litio, que es algo más amplio. Se ha dicho que bueno, el país debía reaccionar rápido, tomar algunas decisiones, un norte en esto, porque claro, hay una década más o menos en donde la explotación de este recurso pasa a ser crucial. Con estas preguntas, de todas maneras, Venus, ¿cómo
cómo impacta, por ejemplo, en algunos de los primeros temas que ustedes han podido ir observando, revisando en estos días. Ujú. El impacto, bueno, en primer lugar, el Estado efectivamente va a recaudar más. Aquí el Estado ya recibe ingresos por impuestos y además por arrendamiento, porque Corfo es titular de lo que se llaman las pertenencias mineras, y además estaría recibiendo este nuevo ingreso por las acciones que tendría Codelco. Recordemos que está este primer periodo que comenté, ¿cierto? Desde el 2025 al 2030, pero luego viene un segundo periodo, desde el año 2031 al 2060. Entonces aquí lo que se pretende es llevar a cabo este contrato entre Corfo, la minera Tarar, que es filial de Codelco, y Sokimich. Y en este segundo periodo, digamos que es más extenso, ¿cierto? El Codelco tendría aún así el 50% más uno de las acciones, pero también los derechos y obligaciones de los accionistas vendrían como de manera proporcional a sus participaciones accionarias. Y aquí en esta etapa se supone que Codelco tendría también una mayor injerencia en la toma de decisiones y esto nos habla también de cómo el Estado va teniendo este supuesto control en la gobernanza de esta nueva empresa que se va a crear. Y ante todo, claro, implica más recaudación, ¿cierto? Pero, y aquí viene la mirada crítica, ¿cierto? ¿A costa de qué? Finalmente, este es un modelo productivo extractivista que genera un gran deterioro en el ecosistema, un gran impacto ambiental. Desde el Ejecutivo se ha hecho harto énfasis en cuanto al uso de las tecnologías, en que Sokimich tiene tecnologías que es como digamos, el líder en tecnologías en cuanto a la extracción de litio, pero también hay que tener un criterio de realidad. Finalmente, este modelo sí o sí va a dejar una huella que no es fácil de mitigar y no toda la tecnología va a ser necesaria para que estas energías se transformen de la nada en energías limpias. Y además, en términos políticos también estamos viendo que tiene un costo porque finalmente el Estado está haciendo un pacto con una empresa que es, digamos, ícono de la herencia de la dictadura. Digamos, también está Julio Ponce Lerú, más allá de que esté él, que por cierto tiene una gran fortuna estimada más o menos en unos 3.100 millones de dólares, y además controla el 17% de Sokimich, pero más allá de que esté él, hay un problema estructural, ¿cierto? Hay un problema de que aquí se está legitimando el capitalismo a través de la panacea del desarrollo. Finalmente, a costa del desarrollo se va a seguir explotando el litio, tal como pasó con el cobre, y todo esto por agendas verdes que no vienen desde Chile, ¿cierto? Para beneficios que se van a ver en otras latitudes del mundo, siempre para el norte global, ¿cierto? Siempre para Europa. Estos son recursos que se van a ir al extranjero y cuyos beneficios se van a ver levemente en la recaudación, pero no quedan mayoritariamente en el país, ni siquiera en Latinoamérica. Entonces eso también es bien preocupante porque se siguen perpetuando estas lógicas neocoloniales y se siguen saqueando a las comunidades en el norte para darle más a los europeos. Bueno, el presidente Gabriel Boric ha dicho que esto es un hito sin precedentes en la industria minera chilena, pero ustedes también querían abordar cómo esto se puede ver en el ámbito más, bueno, hogares en Chile, que entiendo que querían abordar también algo de eso. Ujú. Claro, como comentaba, ¿cierto? Esto impacta también en la recaudación. El Estado va a tener un mayor nivel de recaudación y esto puede tener también impacto en el presupuesto de la nación y a la vez también en todo lo que el Estado hace con la plata. Finalmente, esto es más plata para el Estado y eso puede impactar en los hogares, pero ante todo también hay que ver qué hogares, porque finalmente a corto plazo, digamos, efectivamente hay más recaudación, pero si lo miramos en el global, nuevamente, esto es a costa de explotar el litio y seguir con estas lógicas extractivistas que degradan el ecosistema, que afectan el agua, que afectan a las comunidades aledañas y que finalmente, por más dinero, ¿cierto? Por más imaginario de desarrollo, se van a seguir perpetuando estas lógicas indefinidamente. Aquí vemos un acuerdo que es muy a largo plazo, ¿cierto? Estamos hablando por lo bajo hasta el 2060. Ya estamos en el 2024, o sea, nos habla de algo que da cuenta de un Estado, digamos, entre comillas, planificador, un Estado que está teniendo estrategias a largo plazo, pero a la vez estas estrategias están dentro de lo mismo, ¿cierto? Dentro de estas lógicas explotadoras.
Ujú. Venus, queremos también, claro, ir ahondando, tú ya lo hacías un repaso un poco de lo que es la historia de esta empresa Sokimich, una de sus figuras ícono por el ámbito histórico, Ponce Lerú, pero también como empresa, claro, ha sido judicializada por las comunidades que en un primer momento desde la autoridad se hablaba de que se dieron instancias de conversación, parecía que incluso estaban en esta suerte de acuerdo tripartito. Finalmente algunos dirigentes han hablado que esto no fue lo suficientemente transparente. Hay algunas reuniones bilaterales que se han desarrollado en los últimos días a propósito de eso. Pero si apuntamos a esta empresa, además, claro, en este proceso, antes de llegar al 50+1, qué va a pasar con los votos en juntas de accionistas para resolver empates en alguna decisión, y cómo esta empresa entonces finalmente, no sé si ustedes lo ven así, se afianza en esta industria, más allá de esta serie de cuestionamientos que ha tenido en su gestión y en su desarrollo histórico. Claro, aquí Sokimich, hemos hablado, ¿cierto?, de que no solamente el problema que sea Sokimich, o sea, si fuera cualquier otra empresa, estaríamos nuevamente bajo esta lógica. Pero Sokimich es un caso especialmente particular por lo que comentábamos Mm. anteriormente, ¿cierto? Un ícono de la herencia de la dictadura en 1983, la Corfo, donde precisamente Ponce Lerú tenía poder de toma de decisión, le entregó el Salar de Atacama a Sokimich. Entonces, y Sokimich al día de hoy reporta, o el año pasado, ¿cierto? El año 2022, ganancias por 3.900 millones de dólares, que es un monto bien grande, ¿cierto? Que extrae mucho litio y que a la vez, ¿cómo se proyecta, digamos, su participación en esta industria? El primer periodo, que es el que hemos hablado, ¿cierto? Este primer periodo desde 2025 a 2030, Sokimich va a tener mucho poder de decisión. Estamos hablando de la mayoría de votos en las juntas de accionistas. Y eso no es menor, porque sobre todo en este primer periodo, digamos, como quizás de instalación y de afianzar esta relación que se va a dar entre el Estado y Sokimich, da cuenta de cómo también Sokimich puede tener un gran poder de influencia y cómo también las decisiones que se tomen en estas juntas pueden influir a lo que venga después hasta el año 2060 por lo menos. Mm. Estamos conversando a esta hora de la mañana con Venus Reyes, investigadora de la Fundación Sol, por este acuerdo, esta alianza que fue informada por el gobierno en particular en la figura de Codelco y SQM por la industria del litio, y que, bueno, sus detalles los vamos a ir conociendo de manera gradual porque no tenemos, como lo hemos dicho, la bajada. Venus, conversábamos hace poquitos días acá también en Radio Análisis, por ejemplo, con Cristina Dorador, doctora en Ciencias Naturales, aportando, efectivamente tú decías ahí, bueno, ¿qué pasa con este enfoque extractivista? ¿Hasta qué punto vamos a seguir tomando esto como norte? Ahí, por ejemplo, ella hablaba que hacía la advertencia de que no se podía seguir pensando escala planetaria sin esperar efectos ambientales. Un tema complejo cuando se habla de los daños a los salares, por ejemplo, el caso del salar de Atacama que se viene explotando hace décadas, lo que es la necesidad o la cantidad de agua, por ejemplo, para poder trabajar este mineral no metálico. ¿Cómo seguir avanzando en esto cuando se habla de transición energética, cuando se habla de esta mirada también económica? Ujú. Sí, aquí hay un tema bien importante respecto de, digamos, los imaginarios, ¿cierto? Está este imaginario que es el del desarrollo, que es el de esta agenda verde impulsada por el Estado, un capitalismo impulsado por el Estado, un capitalismo verde, pero también podemos como abrir estas perspectivas, ¿cierto? Si pensamos en alternativas, ya hay varias comunidades que están desarrollando sus propios, digamos, sistemas económicos en modelos que no son propiamente extractivistas, que claro, no es la solución que se piensa porque el capitalismo te da eso, ¿cierto? El capitalismo que impera alrededor del mundo no te da espacio para pensar que las propias comunidades puedan tener sus propias formas de modelos productivos, digamos, que vayan más allá del extractivismo, sobre todo en países como Chile. Que Chile no se queda con, digamos, no se procesa acá el litio, es muy poco lo que se hace con el litio y se exporta de inmediato. Entonces, lo que se queda en Chile finalmente es muy poco valor. Y por más que
se intente dar el litio con valor agregado, ¿cierto? Por más que se intente que estas energías sean más limpias y más verdes, estamos un poco como en jaque mate, ¿cierto? Porque finalmente lo que sale de Chile va a parar a multinacionales, va a parar a otras latitudes donde no queda precisamente los beneficios en Latinoamérica, ni siquiera en el país. Y en ese sentido también es importante avanzar en cuanto a los vínculos con la comunidad, ¿cierto? El Ejecutivo también ha hecho harto énfasis en cómo este acuerdo también incluyó una conversación con el Consejo de Pueblos Atacameños. Ujú. Sin embargo, el Consejo de Pueblos Atacameños también ha manifestado en la prensa que no estaban al tanto de este acuerdo, que se enteraron de forma como que les pegó bien fuerte, ¿cierto? Porque no estaban al tanto de que este acuerdo se iba a firmar, de que se hablaba ya de cifras y que en el fondo las conversaciones que se dieron con ellos eran como para establecer mesas, pero esas mesas de diálogo no son vinculantes, entonces también hay una consulta indígena de por medio y el Claro, hay Estado, disposiciones en por lo menos convenio el 169 de Ejecutivo, la OIT. ha hecho, ha No es hecho solo la harto intención de conversar, énfasis. hay obligaciones, como decías tú, está la Claro, consulta. claro, la consulta es precisamente eso, una consulta, no hay una vinculación. Entonces, partir por ahí, ¿cierto? Partir por ver qué es lo que piensan las comunidades y tomarlas en serio. No que sea una forma de instrumentalizar las mesas de diálogo, de instrumentalizar, digamos, a las comunidades indígenas y a las mesas que se puedan llegar y a las conversaciones que se tengan. Bloque con la Fundación Sol en esta jornada de jueves, de 4 de enero de 2024. Claro, la contingencia no se agota, como fue en este caso el anuncio ya hace aproximadamente una semana de este acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio. Han pasado algunos días, buscamos reposar y entonces hoy con estas reflexiones, miradas para aportar al debate, con este espacio que tenemos habitualmente acá en Radio Análisis, hoy con la administradora pública y licenciada en Ciencias de la Administración Pública de la Universidad de Santiago de Chile, investigadora de la Fundación Sol, Venus Reyes. Además, no sé, Venus, ahí nos quedan 2 minutos, pero pensando que estamos iniciando el 2024, haciendo un poquito de repaso de todos los temas que trabajamos 2023, no sé si en carpeta además vienen próximamente a lo mejor estudios que vamos a estar comentando. ¿Cómo ves ahí para el mensaje al cierre? Sí, ahí desde la Fundación tenemos un año 2024 bien cargado. Vamos a seguir trabajando en los mismos temas Mm. que ya hemos trabajado y queremos también expandirlo. Precisamente esta noticia del acuerdo de Codelco y Soquimich nos viene súper bien porque también estamos estudiando estos temas, ¿cierto? Estamos estudiando también temas de transición justa, Mm. vamos a estar también con nuestros clásicos temas de pensiones, en salud también estamos bien atentos a lo que está pasando con las ISAPRES, entonces prontamente también vamos a sacar algunos materiales en esa línea, así que eso es más o menos lo que se viene desde la Fundación. Ámbitos laborales también, así que vamos a Desde estar luego, ahí, sí, con el ante equipo. todo también Mm, sindicalismo y lo que se viene este exacto. año bien potente también, que es la negociación colectiva ramal. En eso también estamos bien atentas y atentos a cómo se está desarrollando y cómo finalmente el Estado, o el Ejecutivo finalmente, cómo está respondiendo a todas las promesas que se hicieron. Me parece que el lenguaje ahí está medio cambiado, ¿cierto? Ya no se habla tanto de ramal, sino que se está hablando un poco más de multinivel. Y ahí vamos a ver también cómo se desarrolla esto, porque el lenguaje es bien importante en estos aspectos porque es una gran diferencia entre ambos conceptos. Agradecemos a Venus Reyes nuevamente y pronto ahí retomamos el contacto más allá de algunos recesos ahí que se vienen de verano. Así que un abrazo nuevamente, que estés bien, que tengas buena jornada. Igualmente, un abrazo al equipo, que estén muy bien. 9 de la mañana, 53 minutos. Agradecemos su sintonía. Cerramos esta primera edición de Radio Análisis. Por supuesto, los y las invitamos a que siga junto a la programación de Radio Universidad de Chile. A continuación, Antonella Esteves con el programa Semáforo, actualización informativa a través de nuestro diario electrónico radio.uchile.cl. Y en mi caso, nos reencontramos a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis. Agradecemos al equipo que ha permitido esta salida
hoy al aire, Ricardo Hinojosa y en los controles radiales, Manuel Silva, Carlos Montes de Oca, Augusto Bravo, Elías Yacamán, junto con Uchile TV. Que tenga buena mañana. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó